¿Qué es el matrimonio? Muy importante. El tema que vamos a hablar hoy es un tema muy importante y es el núcleo de la sociedad. ¿Qué es el matrimonio delante de Dios? ¿Qué es el matrimonio delante de los hombres? Para saber qué es el matrimonio delante de Dios, tenemos que tener claro qué es el matrimonio para los hombres. En la Biblia dice, Dios no mira lo que mira el hombre. Entonces, ¿qué es primero que todo el matrimonio para los hombres? Nosotros nacimos en una sociedad, nuestros padres nos criaron de una manera específica y para nosotros matrimonio es donde suena la marcha nupcial de Mendelssohn. Pa, 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 pa. Así nosotros pensamos, tiene que sonar, nosotros cómo pensamos. Nosotros pensamos, tiene que sonar la marcha nupcial. Así tiene que sonar. El hombre tiene que ir vestido como de smoking, la mujer tiene que ir vestida con un vestido blanco. Así, ¿cierto? Así estamos acostumbrados. Vemos en las películas, desde niños nos formaron así. Cuando uno le dice a una persona, ¿usted se casó? Hay personas que contestan no, pero cuando contestan que no se han casado, ¿a qué se refieren con que no se han casado? Se refieren a que ella no se ha vestido con esa ropa, no se han puesto de acuerdo con una fecha y un sacerdote o un pastor, un obispo los va a casar. ¿Los va a casar? ¿Cómo así? Un obispo va a decir unas palabras y luego va a decir, los declaro marido y mujer. ¿Así? ¿Eso es matrimonio? Así estamos acostumbrados, ¿no? Pero lo más importante, cuando miramos en la Biblia donde habla, así, la marcha nupcial de Mendelssohn. Cuando miramos en la Biblia, ¿dónde? ¿En qué parte de la Biblia está? Así que debe sonar la marcha nupcial que hizo Mendelssohn. Pa, 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 pa. ¿Dónde está? ¿Dónde está en la Biblia? Tiene que sonar pa, 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 pa. Ella se tiene que vestir de blanco y él de smoking, de traje negro. ¿Dónde está? ¿En qué parte de la Biblia? ¿El hombre tiene que vestir de negro? ¿La mujer de blanco? Van a intercambiar anillos. ¿Dónde está? ¿En qué parte de la Biblia está? Van a intercambiar anillos. Él le pone un anillo a ella le pone un anillo a él. ¿En qué parte de la Biblia está? Estamos hablando de, primero que todo, ¿qué es delante de los hombres? Para saber qué es delante de Dios, primero tenemos que saber qué es el matrimonio para los hombres. Para los hombres es así, estamos acostumbrados. La televisión, la sociedad, todo nos lleva a pensar que es de esa manera. Todo nos lleva a pensar que es así, que ese es el matrimonio. Que suene música, que así. Y tiene que haber torta, tiene que haber comida para los invitados. ¿Dónde dice en la Biblia que ese es el matrimonio? ¿Dónde dice en la Biblia que así es? ¿Sí se dan cuenta? El ser humano está acostumbrado a lo natural. ¿Qué es lo natural? Lo que tenemos por experiencia, como socialmente nos han enseñado y así hemos visto, así es, ¿no? Así hace todo el mundo. Así nosotros estamos acostumbrados por experiencia. Pero cuando miramos en la Biblia, no es así. ¿Hoy qué leímos? Hoy leímos Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos que son una sola carne. ¿Cuándo se convierten en una sola carne? Cuando se unen. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Los dos son una sola carne. En el ámbito espiritual, ¿qué significa ese versículo? ¿Quién es la mujer? La iglesia. ¿Quién es el esposo? Cristo. ¿Cómo así que dejará a su padre y a su madre? ¿Cuál era el padre que nosotros teníamos antes de ser salvos? Para que nos unamos con Cristo quiere decir que no estábamos unidos a Cristo. Si no estábamos unidos a Cristo, ¿a quién estábamos unidos? Si lo que estoy hablando es un lenguaje espiritual, sé que hay algunos que ya han entendido, ay, yo no sabía. A eso se refiere, tenía que dejar ese padre. Jesús dijo, Juan 8:44, a unas personas, pareciera que le estuviera diciendo a unas personas, se lo dijo a toda la humanidad, vosotros sois hijos de vuestro Padre. Jesús dijo quién es el Padre del ser humano en modo natural. Jesús dijo así, y Jesús no estaba de mal genio. Jesús dijo lo que está escrito en Romanos 3:23. Prácticamente, después el apóstol Pablo escribió Romanos 3:23. ¿Qué significa Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa ser pecador? El Padre de nosotros, ¿quién es? El Padre de nosotros, ¿quién ha sido?
Si no estábamos unidos con Cristo, ¿quién había sido nuestro Padre? Sé que más de uno está interesado. Aquí acabamos de hablar del mundo espiritual. El que lo logró entender, bien. El que no me puede hacer preguntas por el interno. Ahora vamos a hablar en la relación de pareja, que es lo que creo que más de uno está interesado. En mi caso, me casé por fe. ¿Qué es casarse uno por fe? Cuando yo supe quién iba a ser mi esposa, no fue el método tradicional. El método tradicional es que él la corteja, ella se deja cortejar y se gustan y se casan. ¿Cómo? ¿Se gustan qué? A ella le gusta el perfume que él usa, le gusta cómo él se viste, le gusta cómo él habla. No, 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 esa no es la técnica humana. Pero, ¿cómo me casé por fe? Pusimos en oración, digo pusimos la iglesia, quién iba a ser mi esposa. Y Dios me mostró quién iba a ser mi esposa. Y a mi esposa le mostró que yo iba a ser el esposo de ella. Dice en la Biblia, le haré ayuda idónea. Aquí viene lo más sorprendente. Yo no tenía un peso. Cuando me casé yo no tenía un peso, no tenía nada. Y en la iglesia, no sé cómo, pero Dios aparejó todo. Nuestros familiares vinieron. Nosotros no hicimos así como algunas parejas que han hecho una lista, ¿no? Una lista de cosas que necesitan. Nosotros no hicimos eso. No hicimos nada de eso, pero sin embargo una persona nos regaló un televisor, otra persona nos regaló nevera, otro nos regaló la cama, otro nos regaló... No se repitieron regalos, pero nos regalaron, y ni siquiera nosotros les pedimos regalos, solo queríamos que ellos vinieran para que escucharan el Evangelio, nuestros familiares. Vinieron nuestros familiares, escucharon la predicación del Evangelio. ¿Qué se predicó? El Evangelio. ¿Por qué hicimos ese rito de papá, papá y todo eso lo hicimos? Yo me vestía así, yo no tenía vestido, pero me lo regalaron. Mi esposa no tenía, se lo regalaron. Todo fue sin que nos pusiéramos de acuerdo, ni que las familias se pusieran de acuerdo, ni siquiera se conocían, porque fue por fe. Fue en un lapso muy corto de tiempo. En 15 días ya nos estábamos casando. La gente no sabía, pero yo nunca los había visto, así que ustedes estaban preparándose para matrimonio. La gente especuló muchas cosas, pero fue un matrimonio por fe. No teníamos ni un solo peso. En el matrimonio hubo una torta grandísima. ¿De dónde salió? No sé. Fue por fe. Dios. ¿De dónde salió? Sí sé. Fue Dios. Una torta grandísima de 3 pisos. Grande. La torta más rica que yo he probado. He comido muchas tortas. Ponques, creo que le llaman también. He comido muchos en panaderías. Pero la más rica que la que hubo en mi matrimonio. Yo no sé, pero grande, grande, así. Y arriba tenía 2 muñequitos, lo que la gente está acostumbrada, ¿no? Y no faltó nada. Inclusive hubo comida para todos. Y la comida que se hizo era, cada plato costaba alrededor de $20. Cada plato. Yo no sé de dónde salió, pero fueron como unas 100 personas a mi matrimonio. Y hubo comida para todos. No sé de dónde salió todo lo que salió. Si notan que es un matrimonio por fe, sin nada, yo no tenía nada. Lo único que tenía era la seguridad de que la mujer con la que me estaba casando, Dios me la dio como ayuda idónea. Es lo único que tenía claro, es lo único que sabía. Y así nos casamos. Cuando yo recién llegué a la iglesia, empecé a experimentar ese mundo que no conocía, la fe. Recuerdo que cuando llegué, la primera vez que yo escuché el culto, vi que no se recogía ofrenda. Yo estaba acostumbrado en las que yo había conocido como iglesias que al terminar se recogía diezmos, ofrendas, pasaban las personas con un sobre o con una canasta, pasaban recogiendo así fila por fila, recogiendo, y la gente echaba ahí, echaba ofrendas, diezmos, algunos echaban sobres. Yo estaba acostumbrado a eso, pero llegué y vi que en la iglesia donde me predicaron el evangelio, donde recibí la salvación, no pedían ni sobre, ni dinero, no pasaban así con una canasta. Solamente se terminó la predicación pura del evangelio. Yo quedaba sorprendido por la predicación, la calidad de la predicación, pero a la vez no se recogía dinero. Eso me sorprendió. Cuando tuve la oportunidad de hablar con el pastor de esta iglesia donde me explicaron el evangelio, asistí por pura misericordia de Dios, porque había un seminario bíblico y yo quería solamente aprender más, pero lo que descubrí fue cómo hacen estas personas para vivir por la fe. El pastor no pedía nada de dinero. Cuando pude hablar con él más adelante, le dije, disculpe, ¿y ustedes por qué no recogen ofrenda, diezmo, lo que hacen los demás?
Él me dijo, ¿qué es iglesia bíblicamente? Y le dije, iglesia es la congregación de justos. Yo no le dije eso, él me lo dijo. Yo en el momento lo que hablé fue lisonjas y lisonjas, pero él me dijo, yo le pregunté bíblicamente. Iglesia es congregación de justos. Cuando ya supe, porque el pastor me mostró que eso era iglesia, entonces me acordé de un versículo, los justos viven por fe. Entonces le dije, o sea que usted el arriendo acá se lo paga Dios, la luz, los servicios, el agua, todo se lo paga Dios, su alimentación, su vestuario, todo se lo paga Dios. Y dijo, ¿el justo cómo vive? Me volví y me hizo así tal cual como les estoy haciendo. ¿Cómo es que vive el justo? Yo, el justo vive por fe. O sea, yo me lo sabía de memoria, el justo vive por fe. Pero yo no entendía qué era vivir por fe. Tras del hecho, apenas terminaba el culto, se sacaban mesas. Y todos los que asistieron al culto quedaban invitados a almorzar. Y se les servía almuerzo a todos. Cuando yo veía, nunca me pidieron un peso. Yo dije, ¿cómo? ¿Qué clase de iglesia es esta? No piden dinero y tras del hecho le dan a uno. O sea, me dieron la comida y yo, ¿no me van a pedir? No hubo nada de eso. Cuando conocí la iglesia me sorprendí. Pasó el tiempo y resulta que vi un volante que se estaba haciendo para un seminario bíblico que se iba a hacer. Un seminario como el que yo asistí. Yo asistí por un pendón, pero por los volantes vi que había la foto. Estaba la foto de Spurgeon, de Martín Lutero. Cuando yo vi esa foto, yo los conozco a ellos, le dije al pastor. Y le dije, precisamente de Spurgeon hay un libro que yo llevo más de 10 años queriendo encontrar. Es un libro que se llama Discurso a mis estudiantes, pero yo he buscado en librerías que se conocen como cristianas, no he encontrado el libro. El pastor le dio risa, se paró y se fue a la habitación de él y salió con el libro en la mano. Yo le decía al pastor, ese libro, yo he leído el corazón, cuando lo leí hace 10 años, leí el corazón de Dios en este hombre. Me dijo el pastor, es que él era justo, él era verdadero miembro de la iglesia, él es hermano, él es salvo. Y me mostró el libro. Cuando yo vi el libro, usted tiene este libro. ¿Sabe qué pasó? En la iglesia había un libro que se llamaba, no puedo dar el título, lo puedo dar, pero no lo voy a dar el título completo. Voy a dar una pista, los hermanos sabrán cuál es el título de ese libro completo, pero no lo escriban, por favor. El libro habla del nuevo nacimiento. Ya, no puedo hablar más. Esa es la enseñanza que hay en ese libro, que había escrito el pastor de la iglesia. Entonces él sacó el libro y me lo mostró, y yo miré, wow, y aquí están todas las enseñanzas que usted nos transmite. Dijo, sí. Entonces ahí están, en ese libro. ¿Cómo nacer de nuevo? Entonces, wow. Entonces ¿y cuánto cuesta? Entonces yo me dijo, ¿sabe qué me dijo el pastor? Me dijo, no, yo se lo regalo. Yo estaba sorprendido, yo me iba, cada día que yo asistía, me iba a la casa pensando, no cobran, no piden diezmo, no piden ofrenda. Y tras del hecho, le dan a uno comida. Y ahora me regaló un libro, y ¿qué clase de iglesia es esta? Y quedé pensando, me iba meditando, el justo por fe vivirá. Estoy entendiendo cómo es que el justo, ahí empecé a entender qué es vivir por fe. Ahí empecé a entender, una iglesia así, existen iglesias así. La iglesia verdadera es así, no necesita nada de ti, porque la iglesia verdadera depende de Dios, no depende de los seres humanos, de manipulación o de vender comidas no, 100% de Dios. He oído en las que no son iglesias que los matrimonios donde no enseñan el evangelio, les piden a las personas millones. Les dicen, tiene que traer yo no tanto dinero, porque tenemos que las bombas, los arreglos, los manteles. En mi matrimonio hubo todo eso, hubo manteles, bombas, hubo todo. Y de lujo, de lujo. Fue el matrimonio, yo nunca había visto, pues fue mi primer matrimonio, fue el mío mismo, pero tanta elegancia, tanto, y yo no tuve que invertir un peso. Todo por fe. ¿Notan la diferencia entre un matrimonio por fe? Un matrimonio en la iglesia verdadera y un matrimonio donde no enseñan el evangelio. Donde no enseñan el evangelio, fijo algo quieren de ustedes. Dinero. Todo lo vuelven negocio. ¿Y para qué hacen ese rito? ¿Para explicarle el evangelio a sus familiares? No. Hacen ese rito para recaudar más dinero. ¿Sí notan la diferencia? Acá, en la iglesia verdadera, no se necesita dinero, nada de los hombres. En la iglesia verdadera, el justo vive por fe. ¿Quién es el justo? ¿De quién depende? De Dios. El que tiene padre, ¿a quién le pide? A su padre. Y su padre le da. Vamos a ver ya para terminar. Padre, gracias
por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Mirando sobre el matrimonio, un tema muy importante, el tema central de la sociedad, del núcleo de la sociedad, la familia. Pero las personas lamentablemente tienen una idea distorsionada de lo que es matrimonio. Donde no explican el Evangelio, quieren el dinero de las personas, pero no les enseñan el Evangelio. Es decir, las personas no conocen verdaderamente cómo ser salvos, pero eso sí, les piden dinero. No les enseñan cómo pasar de ser pecadores a ser justos, pero sí los hacen sentir música y cosas lindas y les piden dinero. Donde no es iglesia, de una manera o de otra quieren sacar dinero. Pero la verdadera iglesia no necesita hacer eso. La verdadera iglesia vive por fe. El verdadero matrimonio es por fe. Nada por cosas de los hombres, 100% por lo que está escrito en la palabra de Dios. El justo vive por fe, no de su astucia, no de técnicas astutas o de su influencia, sino vive por fe, dependiendo 100% de Dios. Permite que en el corazón de las personas que van a ver este video quieran descubrir cómo ser justos para poder vivir por fe. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esperamos que haya hambre y sed de justicia. Quien quiera aprender cómo poder vivir por fe, está deseando vivir como Dios ordenó al que verdaderamente es hijo de Él. El que desea vivir por fe, el que desea conocer la justicia de Dios, acá de ella va a ser saciado. Nos vemos esta noche, nos vemos dentro de 14 horas más exactamente.